¿El monto de la mensualidad de pensión que se te pagó es incorrecto? ¿Consideras que el cálculo de la pensión que se te otorgó no es el adecuado? ¿Eres pensionado y deseas incrementar el monto de tu pensión con el pago de una asignación familiar al incorporar a un nuevo beneficiario, que puede ser hijos, esposa, concubina, padres? Puedes solicitar aclaración sobre el monto pagado o sobre el cálculo de la pensión. Asimismo, también puedes solicitar que se registre a un nuevo beneficiario con derecho para que se incremente el monto de tu pensión. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Es un gusto saludarlos nuevamente en una plática con un nuevo tema que espero les sea de utilidad. Como todas las que hacemos, ese es el objetivo. Y afortunadamente, pues nos comentan, ¿verdad?, que todos los temas que tocamos les ayudan en el proceso, en la etapa del proceso en el que estén, en este proceso de pensión. Y eso nos da mucho gusto, de verdad, recibir testimonios de decirnos que pues tal o cual tema les ayudó mucho porque les ayudó a resolver una situación en la que ustedes pueden estar. Y ese es el objetivo, precisamente ese es el principal objetivo de estos tutoriales, que les sirvan a usted y a las personas que usted conoce que estén en este proceso. Y en esta ocasión, el tema precisamente es si están recibiendo ustedes su pensión actualizada. Hay muchas situaciones alrededor de una pensión actualizada o correcta. Pero, y en este caso es un punto nada más porque vamos a tocar también otros relacionados, pero en este caso tú estás recibiendo la pensión actualizada que te corresponde y el punto aquí de este parte de este tema es que la actualización de las pensiones, ese aumento pequeño o grande, deben de recibir todas las pensiones reciben este incremento, esta actualización, la deben de recibir en el mes de febrero de cada año. Aquí no hay excepción precisamente de la recepción de esta actualización, que es de acuerdo al índice nacional de precios. Todas las pensiones deben de ser actualizadas, es decir, tienen un aumento, un pequeño incremento en cada mes de febrero de cada año, de acuerdo a la inflación del año anterior, al porcentaje de inflación del año anterior. A veces son pues incrementos pequeños porque la pensión es baja, entonces no se dan cuenta incluso si hay un incremento o a veces no lo reciben. Y ese también es el objetivo de esta información, porque es una actualización, un incremento automático que debe de ser automático, realizado, en este caso, precisamente por el IMSS, pero hay muchas ocasiones en que no se realiza de esta forma automática y ustedes no se dan cuenta o no están esperando o no saben que en el mes de febrero deben de recibir ese incremento y pues no lo reclaman. Y aquí el objetivo es que estén al tanto de esta actualización en el mes de febrero, aunque sea un incremento pequeño o grande, dependiendo de la pensión que cada uno de ustedes tenga, y solicitarlo en el caso de que ustedes crean que no recibieron ese incremento. Deben de acudir, en este caso, a la clínica correspondiente, de acuerdo a su domicilio, a la clínica en donde ustedes realizaron este trámite de pensión. Seguramente ustedes preguntarán en el área de orientación y los enviarán al área correspondiente, que debe ser el área de finanzas, para que ustedes corroboren o soliciten este incremento que en su caso no les llegó
Entonces es importante porque creemos que es automático, que así debería ser, pero hay casos en los que no sucede y en esos casos, si usted es uno de esos casos, debe de solicitar esa actualización. Ese es el punto importante de esta plática, que no demos por hecho que ese incremento pues se dio, porque todos nos dicen que en el mes de febrero todos recibimos una actualización y sin embargo usted siente, ve, revisa, ¿verdad? Que no, usted no lo recibió, debe de acudir a la clínica, como lo mencionamos, para que usted solicite ese incremento o le expliquen, ¿verdad? Si ya está incluido y tal vez usted no se dio cuenta, pues ahí le expliquen, pero seguramente si no hay ese pequeño incremento, aunque sea un incremento, como lo comentamos, pues tal vez de cientos o de miles de pesos, pero usted no lo revisó, hay que revisar cada mes de febrero que se nos esté aplicando ese incremento. No hay como tal en el depósito que le hagan en su cuenta una explicación o un ejemplo de que usted estaba recibiendo tanto en pensión y ahora va a recibir tanto. No, simplemente viene el incremento por este índice de inflación que puede ser del 4%, 5%, en los años de la pandemia pues fue del 7%. Entonces hay que estar al tanto de cuál es el índice de inflación que se generó en este caso en el 2024 para que se aplique ese porcentaje en su pensión en febrero del 2025 en este caso. Entonces ese es el punto muy sencillo, pero que sí quise enfatizar porque hay muchas personas que incluso nos dicen, no, pues yo no recibo ningún incremento, yo no, mi pensión sigue siendo la misma y nunca se ha dado la tarea de verificar este dato y de hacer el reclamo correspondiente o la solicitud correspondiente en el IMSS, ¿verdad? En el área que corresponda, que debe ser en el área de finanzas, y que usted le aclaren o le apliquen este incremento. O simplemente pues pensamos o no nos damos cuenta o en este caso no verificamos que sea el porcentaje correspondiente. En fin, creo que vale la pena, aunque sea una cantidad menor, es una cantidad a la que usted tiene derecho y que vale la pena pues verificar, rescatar en un momento dado o, bueno, checar que esté correcto, ¿verdad? Ese es el punto de esta plática y el tema al que va orientado. Sin embargo, tenemos muchas cosas alrededor de esto. ¿Cómo puede ser, en este caso, el que también vaya relacionado el que si ustedes, hay personas que les dicen, bueno, si usted ya recibió una pensión, ya no hay nada que hacer. En términos generales es difícil que una pensión se modifique cuando ya fue otorgada, pero hay incluso un procedimiento especial del Seguro Social en el que precisamente se enfoca a que una persona que ya recibió su pensión sí puede ser modificada si está dentro de los principios que nos marca este procedimiento. Esto, bueno, no, de alguna manera no tendría que ver con esta actualización de cada mes de febrero, pero sí tiene que ver con que muchos mencionan que si usted ya recibió su pensión, pues ya no hay manera de corregirlo o no hay ningún motivo de corrección y vamos a ver que sí lo hay. Ya lo vimos en un tutorial particular de esto, pero lo quiero volver a mencionar. Y aquí también quiero mencionar que sería buscar, yo estoy a favor de que se tendría que buscar una opción para que todas aquellas personas que están pensionadas y que reciben pensiones
mínimas de 3,000 pesos, de 4,000 pesos, de 2,000 pesos, que son pensiones que ya realmente no cubren las necesidades ni básicas de las personas, de todos ustedes que la reciben. Y yo creo que se debe de buscar una opción para que también se actualicen esas pensiones, porque cuando se actualizan en este mes de febrero, todas las pensiones, y que hablamos, se actualizan las pensiones, todas las pensiones en este mes de febrero, hay mucha gente que cree que se va a actualizar su pensión cuando ya la está recibiendo. Y en este caso sí se actualizan con ese porcentaje todas las pensiones, pero también se cree que se va a recibir la pensión mínima de ese año en el que se está dando a conocer ese aumento a través del salario mínimo, que es otra situación. También en cada inicio de año se da a conocer que todas las pensiones de ese año, que se pensionen ese año, van a recibir la pensión mínima de ese año en el que se están pensionando y que están llegando cotizando. Es decir, si usted dejó de cotizar hace 5 años, hace un año, le van a dar la pensión mínima del año pasado. Ese es otro punto. Pero si usted llega cotizando en este año, supongamos en este año 2024, llegó cotizando, se da de baja, le van a otorgar la pensión mínima de este año 2024. Si usted llega cotizando en el año 2025, le van a dar la pensión del 2025, que ese es otro punto hermano, ¿verdad?, de esta actualización del mes de febrero, porque también cada año hablamos de que, pues todas, en este caso, las pensiones de cesantía, de vejez, o todas las personas que solicitan esta pensión en ese año, va a ser la mínima que van a recibir, es la establecida para ese año. Pero entonces hay una confusión y todas las personas que tienen una pensión ya desde hace muchos años de 3,000 pesos, de 4,000 pesos, creen que también se les va a actualizar, que también ya lo hemos visto en plática particular de ese tema, pero que quise comentarlo en esta plática. No, a ellos no se les va a actualizar la pensión de acuerdo al salario mínimo. A todos ustedes que ya tienen una pensión otorgada, en este caso puede ser desde el año pasado o hace muchos años, que ya se les otorgó su pensión, no se actualiza a la mínima del año, en este caso del año presente. No, ustedes tienen o conservan esa pensión que se les otorgó. Ya no hay manera de que la actualicen a la mínima, o en este momento no hay manera, que yo creo que se debe de buscar esa opción de tener una actualización, no nada más en el mes de febrero con el porcentaje de inflación, sino que se debe de buscar pues que se actualice esa pensión por lo menos a la mínima de ese año. Eso es un trabajo arduo, ¿verdad?, de nuestros legisladores, pero deben de poner atención en ese punto, porque no es posible en que las personas estén con una pensión de 3,000 pesos, ya que es un monto que no permite pues subsanar, cubrir ni las cuestiones básicas. Y precisamente en ese punto quiero mencionar que sí hay un procedimiento para todos ustedes que ya les fue otorgada la pensión, pero que pueden estar dentro de alguno de estos supuestos que enmarca la ley del Seguro Social. Pueden ustedes solicitar esa recálculo de su pensión si están en uno de estos entendidos. Y este procedimiento del que ya hablamos e hicimos un tutorial muy particular, pero quiero mencionarlo porque también es importante, es el procedimiento con una homoclave IMSS-01-031. Y el procedimiento es una solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma y por cambio de cuenta bancaria.
Es decir, si ustedes están en alguna de estas situaciones, sí pueden ustedes solicitar esta solicitud de modificación a su pensión, pero es importante que sepan cuáles. Hay una plática que tengo, búsquenla, que está muy específica sobre este tema, pero en este momento solo les voy a mencionar lo principal. Ya dijimos la clave, la homoclave de este procedimiento, y dice: el monto de la mensualidad de pensión que se te pagó es incorrecto. ¿Consideras que el cálculo de la pensión que se te otorgó no es el adecuado? ¿Eres pensionado y deseas incrementar el monto de tu pensión con el pago de una asignación familiar al incorporar a un nuevo beneficiario, que puede ser hijos, esposa, concubina, padres? Puedes solicitar aclaración sobre el monto pagado o sobre el cálculo de la pensión. Asimismo, también puedes solicitar que se registre a un nuevo beneficiario con derecho para que se incremente el monto de tu pensión, si es que ustedes no registraron a sus beneficiarios correspondientes en el momento en que ustedes tramitaron su pensión. Entonces nos dice: a través de este trámite también se incluye la posibilidad de que el pensionado modifique su cuenta bancaria para que reciba el pago de su pensión. Esto se refiere a que también cuando ustedes, por alguna razón, la cuenta en la que tienen les están depositando su pensión se las cancelan, tiene perdieron los datos, en fin, pueden solicitar este cambio. Y solo quiero mencionar en este caso algunas de las causas por las que ustedes pueden solicitar este recálculo. Ya mencionamos incluir beneficiarios, ¿verdad?, que no incluyeron en el momento de su trámite, o por semanas de cotización, es decir, ustedes solicitaron su pensión con un número de semanas, tal vez estaba en proceso la aclaración de semanas y posterior a su pensión les dan la respuesta de un número mayor de semanas. Ustedes pueden solicitar ese recálculo con el nuevo número de semanas. O si ustedes, por el número de semanas que tomaron para el cálculo de su pensión, después ustedes recuperan o encuentran documentación en donde tienen periodos que no les fueron reconocidos, tienen que solicitar la recuperación de estos periodos, porque deben de presentarse ante el IMSS a esta solicitud de modificación de su pensión, pero con ya las pruebas en la mano. Es decir, si usted, como mencionamos, encontró documentación, bueno, con la documentación no se va a presentar a solicitar el recálculo, tiene que hacer el trámite primero de solicitar que le reconozcan esas semanas. En el momento en que se las reconozcan, entonces ya puede realizar este trámite. Y cualquier caso sobre semanas cotizadas que usted tenga, que le hayan calculado su pensión con una cantidad diferente a la que en este momento ya tiene las pruebas que tiene. Esto es en cuanto a semanas cotizadas en cualquier situación. Si usted tiene un número diferente, comprobado que tiene un número diferente de semanas cotizadas, con base en el cual le calcularon la pensión, usted puede solicitar esta modificación. De igual manera puede hacerlo si usted quisiera realizar una portabilidad y usted no la realizó en ese momento. Puede acudir, puede acercarse para que puedan hacer esa portabilidad, que le indiquen, ¿verdad?, cómo puede hacer esa portabilidad que no hizo en su momento, con toda la documentación, claro está, en la mano, de que compruebe que usted puede realizar este trámite. Repito, porque muchas veces se confunden y dicen: bueno, yo encontré un aviso de afiliación de alta en un periodo de trabajo que no me tomaron en cuenta, y quiero que con ese aviso, con ese documento, o encontré una credencial en donde sí dice que yo trabajé un periodo y ya quiero que me hagan el recálculo. No, tienen que ustedes hacer el trámite correspondiente en donde les verifiquen y en donde les acepten este número
y les reconozca el IMSS este número de semanas cotizadas, en este caso que estamos hablando de semanas cotizadas. Por favor, para que ustedes ya con esa aceptación de semanas por parte del IMSS o reconocimiento de semanas en su constancia de semanas cotizadas, ustedes ya puedan presentarse a hacer esta solicitud de modificación. Puede ser un error, porque también lo menciona el procedimiento, un error en el salario base que tomaron, ¿verdad? Puede ser una... Aquí, como estamos hablando de que esto se aplica para varios tipos de pensión, pues estamos hablando también de un error en la calificación de riesgo de trabajo, un error en el porcentaje de evaluación médica, una inexistencia del estado de invalidez, así no los maneja, en fin, un reingreso al régimen obligatorio, al seguro social, que no les estén reconociendo ley 73, pero tendrían que comprobarlo, tendría que ser reconocido por el IMSS. Fechas de inicio del estado de invalidez o de la incapacidad permanente, en fin, o errores aritméticos o informáticos. Si ustedes en su resolución de pensión, en su cálculo de pensión, ustedes determinan que hay alguno de estos factores que se puede corregir, deben primero tener en la mano el reconocimiento ya de este error. En este caso, por ejemplo, como lo mencionamos, de las semanas cotizadas, y presentarse precisamente al IMSS a solicitar esta modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto de pago de la misma y por cambio de cuenta bancaria. Y repito que el procedimiento es el procedimiento con homoclave _01-031, para que ustedes tengan la base de que se puede solicitar esta modificación, que de alguna manera no es el mismo caso o el principal punto del que hablamos en esta plática de la actualización. Si tu pensión está actualizada, nos referimos en ese primer punto a la actualización que se da automáticamente o se debe de dar en forma automática en el mes de febrero. Y que ustedes revisen, y si tienen alguna duda, si creen que no se le está aplicando esa actualización, es importante que ustedes acudan a solicitarla para que se les aplique. Entonces, pero hay puntos alrededor, como el que acabamos de mencionar, que también pueden modificar su pensión como la actualización, y esto es muy importante. Pues ese es el objetivo de esta plática. Tal vez son dos puntos muy básicos, pero importantes porque a veces no los tomamos en cuenta. Y cualquier monto en dinero, así sean unos pesos, al que usted tenga derecho, pues es importante que esté al tanto de que lo esté recibiendo, porque precisamente, como lo acabo de mencionar, es un derecho. Y no está de más, y es importante que usted solicite, si es que no le están aplicando ese derecho por algún error, por alguna omisión, pues que usted esté al tanto y trate de corregirlo. Usted acuda a solicitar a corregirlo. Entonces, bueno, pues esos son los puntos que quería mencionarlos, tal vez simples, básicos, pero importantes, porque repito, cualquier monto de dinero al que tengamos derecho, se debe de estar al tanto y se debe de solicitar. Pues de verdad, yo como siempre les agradezco mucho su atención y agradezco y voy a agradecer siempre todas esas atenciones que tienen con nosotros en las consultas, en las asesorías, para planeación, o para despejar dudas o para establecer su estrategia de pensión de acuerdo a su situación particular. Es muy importante que lo hagan para eso.
de verdad los invito a que realicen su planeación de pensión. Es muy importante, es determinante para que ustedes reciban el monto de pensión que les corresponde o que puedan lograr de acuerdo a una estrategia determinada por sus situaciones financiera, familiar, de salud, como siempre se los comento. Es muy importante que enfoquen su atención en su pensión particular. Incluso últimamente, ha sido esto durante muchos años, pero me da mucho gusto que en los últimos años muchísimas personas, muchísimos de ustedes se han interesado en saber si tienen derecho a una pensión en la situación en la que se encuentran, qué pueden hacer para lograr esa pensión. Y afortunadamente se han logrado muchas pensiones de muchos de ustedes que pensaban que no tenían derecho a una pensión o que pensaban que por su situación particular, por pocas semanas que tenían o por muchos años que han dejado de cotizar o porque están en el extranjero, ya no pueden hacer nada al respecto. Y se ha demostrado, gracias al interés que ustedes han tenido también en rescatar esas pensiones y que todo aquello o todos aquellos que han cotizado en algún momento al IMSS, se puede rescatar una pensión. Hay casos solo particulares en los que no, por alguna situación, pero en términos generales, en el 99% se puede rescatar una pensión y es un derecho, que siempre se los comento, es un derecho. Hay que rescatarlo, vale la pena. Insisto, como lo acabo de comentar con el tema anterior, cualquier monto de dinero que se pueda recibir por un derecho, creo que se debe de trabajar en eso, en esa situación. Y yo los invito a que si quieren consultarnos para alguna duda, si quieren una asesoría para que desarrollemos la estrategia más conveniente para cada uno de ustedes y que logren la mejor pensión, como es nuestro eslogan, pues podemos atenderlos con muchísimo gusto a través de asesorías telefónicas, videollamada, presencial, dependiendo de lo que ustedes decidan, y realizarle, o si ustedes quieren que le realicemos su planeación de pensión, también con mucho gusto. La atención es directa conmigo para cuando ustedes pueden solicitar ustedes información en los medios de comunicación que les estamos mencionando aquí en el video. De igual manera se los voy a decir que nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19 o nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com y ahí los van a atender y les van a dar la información de cómo contactar algunos de los servicios, pero directamente yo me contacto con ustedes a través del medio que seleccionen para, como lo comentamos, hacerles su planeación, a darles la asesoría, una consulta, determinar su estrategia de pensión, en fin, para lo que ustedes requieran en este proceso de pensión. Y agradezco muchísimo, de verdad que no me voy a cansar de agradecerles esas atenciones que tienen, esas frases, esos pensamientos tan bonitos, que en lo particular a mí me llenan, como siempre se los he dicho, es un alimento para el alma, para mi alma en este caso, y de mi equipo, porque pues les da mucho gusto que las personas nos tengan en ese sentido, que nos tengan considerados y que nos expresen su cariño, porque creo que puedo decir que es un cariño también, un gusto también por estar con nosotros, y se los agradezco infinitamente, siempre tratando de buscar esos temas que, aunque sean muy pequeños, básicos o simples, les ayuden en un momento en este proceso o en una parte de este proceso de pensión en el que ustedes estén orientados o enfocados en este momento. Pues muchísimas gracias de verdad, y pues
estamos viéndonos, oyéndonos, escuchándonos en otra plática. Muchas gracias. Buenas tardes.